horario establecido, continuamos con la conferencia denominada La necesidad de transparencia en la información financiera. Corrijo, la conferencia La importancia de la información financiera para enfrentar el desarrollo económico de los países de América Latina en los próximos años. Esta conferencia está a cargo del señor Tomás Müller Márquez, quien es socio de E&Y del Banco Interamericano de Desarrollo. Él nació en el año de 1967, se licenció en comercio en la Universidad de Mannheim en 1993, antes de que aprobara el examen de asesor fiscal en el año de 1997. En el año de 1999 aprobó el examen para contador público certificado. Comenzó a trabajar en el año de 1993 y desde el 2003 fue socio del Ernst Young. En 2004 se convirtió en el director del Centro de Ernst Young de competencia para la contabilidad gubernamental en Alemania. Se desempeñó como director de servicios públicos en la región del sureste de Alemania. Desde el 2009 es el director general de contabilidad internacional del sector público y desde el 2012 es líder de aseguramiento del gobierno y del sector público para Europa, Medio Oriente, India y África. Así entonces recibámoslo con un fuerte aplauso. Señoras y señores, gracias por la invitación a esta importante conferencia. Es un honor para mí hablar hoy. Y como todos los oradores anteriormente se quejaron sobre su turno para hablar, pues yo tengo el peor de los retos porque soy el último. Entonces mi objetivo es mantenerlos despiertos. Si no, por favor me hacen una señal e inmediatamente pararé y bailaré o cantaré o haré algo más para su placer. No, mentiras, es un chiste, es un chiste. Muy bien, entonces quiero comenzar mirando la agenda y nuevamente tengo un reto de que no entiendo ni mis propias diapositivas. Pero al ver por lo menos lo que yo tengo en la versión en inglés, voy a cubrir tres aspectos. El primero, una valoración corta sobre los desarrollos económicos como punto de inicio. Segundo, la teoría antigua sobre el modelo de contabilidad y auditoría en el sector público antes de entrar en la importancia de la información financiera para la valoración del desarrollo económico. Y el reto para mí es que los dos oradores al frente mío ya han cubierto un par de mis puntos y probablemente ustedes van a encontrar una alineación o paralelos en nuestra presentación que es quizá una buena señal. Entonces, al ver la evaluación del desarrollo económico, ¿cuál es la situación actual? Y yo creo que si miramos la foto a la izquierda, la imagen a la izquierda, van a ver nuevamente que tenemos una carga de deuda fuerte como resultado de la deuda soberana y ya los colegas lo han mencionado. Y si vemos los países se ven muy bien en comparación con otros países a nivel global. Pero aún así vemos las cifras de 2014, aún tenemos un balance fiscal negativo y este es en consecuencia algo que nos lleva a mayores gobiernos que están entrando en deuda. Pero lo paradójico aquí es la situación actual. Ciertamente, estas cifras son comparables y son confiables, pero aquí hay tres razones por las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Primero, es una deuda del Producto Interno Bruto que no es visible. Dos, es una deuda explícita. No incluye, por ejemplo, pensiones y
obligaciones PPP, y creo que Carlos ya mencionó esto. Y número 3, la base de medida de la mayoría de la deuda es el valor nominal. Entonces, no hay información sobre las fechas de madurez o tasas de interés para la deuda. Y esto ya nos muestra para una valoración confiable por parte de los hacedores de políticas y que se necesita mucha información financiera, y esto es una excelente transición hacia la siguiente pregunta, que es la crisis de la deuda soberana en Europa. ¿Por qué no era visible como ejercicio de aprendizaje para nosotros? Y los problemas fueron 4 principales. Vemos 3 ahí, pero les voy a dar uno más. El primero, la falta de devengos en muchos de los Estados miembros. Es decir, no hay información de devengos, incluso en los países líderes como mi país, Alemania. Número 2, aún allá donde hay información de devengos, tenemos uso insuficiente de la contabilidad financiera por parte de los políticos. Ellos se enfocan en presupuestos y a estos aún se basan en el efectivo. 3, tenemos una armonización faltante en el sector público de estos Estados miembros e incluso entre ellos. Por ejemplo, Alemania tiene 33 marcos estructurales contables. Nada es comparable con esto. La cuarta razón es la incoherencia entre la contabilidad financiera y la estadística financiera. Voy a hablar de eso en un momento. Obviamente, el sector público y su contabilidad de los Estados miembros fue identificada como una debilidad importante. Por ende, la Comisión Europea lo ha reconocido y es el siguiente punto. Para la estabilidad macroeconómica, su supervisión y política se basa en la transparencia fiscal. Pero esa transparencia fiscal y a nivel macro también incluye datos, requiere la armonización del sector público, su contabilidad financiera a nivel micro. Y obviamente está el desarrollo de la contabilidad basada en devengos, y ya hemos hablado de los beneficios de esto, pero aquí estamos hablando de Europa. Transferido esto a Latinoamérica, enfatiza la gran necesidad y los esfuerzos de la implementación Ipsos, y aquí tenemos estos estándares o normas contables que existen en lo que ustedes llaman NIC-SP, o yo lo llamo Ipsos. Y aquí a nivel micro esto juega un papel importante para el desarrollo de los estados, y en los siguientes minutos les voy a mostrar por qué. ¿Cómo regresar? Creo que es la misma diapositiva. ¿Cómo volver a la sostenibilidad fiscal? ¿Y cuál es la contribución de la contabilidad? En otras palabras, ¿cuál es la contribución de la información financiera? Hay 3 pasos principales para mejorar la sostenibilidad fiscal. Yo no soy economista, los economistas están por ahí sentados y de pronto me corrijan, pero primero tenemos la reducción de la deuda, y viniendo de Europa y teniendo todas estas discusiones, yo sé que esto suena algo anticuado porque uno no paga siempre su deuda que tiene en estos tiempos. 2, un marco legal para aumentar los niveles de deuda, por ejemplo, en Alemania. Pero número 3, y es la alineación consecuente de las políticas fiscales a la luz de los cambios demográficos. Pero, ¿cuál es la contribución de la contabilidad aquí? Obviamente la contabilidad puede ayudar a evitar la toma de decisiones no informadas que afecten a las siguientes generaciones, pero lo más importante es que estas reglas ofrecen incentivos que directamente influyen sobre el comportamiento político. Por eso los requerimientos son tan importantes y deben estar correctos. Al ver esta diapositiva, vemos que la sostenibilidad fiscal requiere elecciones difíciles. Para satisfacer los objetivos, los gobiernos tendrán el reto de crecer sus ingresos, por un lado, lo que ven a la izquierda, y la comparación y el desarrollo desde 2014 hasta 2020, mientras por el otro lado tenemos los gastos. Y en todos los gobiernos tenemos mayor o menor plan de reducir los gastos para el 2020 comparado con el PIB. Y al reformar esto al gasto se necesita lo que vemos aquí en esta diapositiva. Obviamente, estas reformas deberían ser
personalizadas a cada economía. Por ende, se necesita información financiera específica para lograr la transparencia. Y podemos ver cómo las circunstancias individuales dictan las reformas en comparación con Europa y Latinoamérica. Y obviamente tenemos situaciones totalmente distintas, como Europa obviamente vio su tema principal al reducir la compensación y las inversiones, que son estos pilares que son totalmente distintos para Latinoamérica. Entonces, obviamente estas decisiones tienen que ser tomadas bajo situaciones específicas y, sin embargo, tales reformas requieren la definición de indicadores claves de gestión importantes para medir el impacto sobre la situación financiera de los gobiernos en los siguientes años. Por esto, la información financiera es tan importante para poder medir el desarrollo económico. Es ahí donde las decisiones y las elecciones requieren información confiable. Concretamente, ¿cuál es la contribución del país? Y más importante para la sostenibilidad fiscal de largo plazo, obviamente son dos cosas. Uno, una valoración confiable de los niveles de deuda neta. Y segundo, un entendimiento sano de los detonadores de esa deuda neta. Y ya Matías ha explicado esto. La pregunta es entender cuáles son las reglas contables para hacer visibles, por ejemplo, la reestructuración de la deuda. Pero lo tercero que es importante y que no está en la diapositiva y es de igual importancia, Matías ya lo mencionó, es el concepto de el valor neto y el patrimonio neto. Es el punto importante, no solamente ver el lado de la deuda, sino también ver el patrimonio neto. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes miran las cifras de 2014 para el Reino Unido, obviamente la deuda neta del Reino Unido era 65% del PIB. Para Nueva Zelanda era el 46%, así que suena similar. Los activos totales del Reino Unido, 80% del Producto Interno Bruto. Suena bastante estable y solvente. Pero el problema es que los pasivos totales del Reino Unido son 191% del PIB. Es decir, el valor neto del Reino Unido es menos 11%. Si vemos a Nueva Zelanda comparativamente, diríamos 65% al 46% de la deuda neta en el PIB, pues es algo comparable. Los activos totales son 120%. Y los pasivos totales de Nueva Zelanda son 78%, así que el valor neto de Nueva Zelanda es más 34. Así que desde un punto común de inicio, si profundizamos más a lo que realmente cuenta para ver el valor neto, obviamente las cosas cambian. Así que, ¿cuáles son los factores a considerar si la contabilidad debe darnos información financiera valiosa? Número uno, el parámetro de la deuda incluido en esta valoración, esto ya lo hablamos, la deuda pública implícita versus explícita, y eso es importante para mostrar en la contabilidad financiera. Número dos, sistemas y procesos para evaluar las probabilidades, los flujos externos de efectivo, y eso es de especial importancia para las garantías del gobierno para poder decidir si se tiene una alta probabilidad de flujos externos de dinero que den lugar a un aprovisionamiento en el balance general versus los flujos de efectivo, que esto tendría como consecuencia un pasivo contingente. Y el número 3, el punto final, es la medición que se usa para el flujo interno y externo de efectivos. Y esto se llama el valor presente con base en el concepto de tiempo y su valor en el dinero. Hablando de esta teoría, obviamente el crecimiento económico requiere acceso a los mercados de capital y cierta cantidad para los inversionistas. Obviamente el problema principal es la asimetría en la información entre los proveedores de recursos, quizá los contribuyentes, inversionistas y gobiernos. Y ese es el problema principal. La solución para esto tiene dos caras. Uno, información financiera confiable como instrumento para cerrar la brecha de la información. Y número dos, confirmación independiente de representación confiable.
Eso lo llamaríamos auditoría. Obviamente vemos que la falta de transparencia es la principal amenaza. Y nuevamente el ejemplo de Grecia lo ha mostrado, de manera muy clara. Hablando de la auditoría, obviamente el valor de la auditoría externa depende del marco subyacente contable como medida principal. Es decir, una confirmación del cumplimiento y las reglas contables no nos da valor agregado. Entonces, estos son los dos objetivos del reporte financiero y queremos ser breves. Obviamente aquí tenemos la rendición de cuentas y la toma de decisiones con información relevante según se presentó en la anterior diapositiva. Obviamente la rendición de cuentas es muy importante para los contribuyentes, donde la toma de decisiones es lo más importante para el inversionista. Yendo al siguiente punto, que es la importancia de la información financiera con base en los devengos Ipsos o NIC SP. Eso es lo que estamos hablando ahora, según las normas contables. Número 1. Los derechos del Parlamento son el principal pilar de las democracias y esta aplicación de los derechos de control requiere una presentación completa de la situación financiera, incluyendo la posición financiera y el desempeño financiero de los gobiernos. Las limitantes para los aspectos del efectivo impiden la aplicación de los derechos de control, que ya puede dar lugar a desarrollos económicos negativos. Obviamente la transparencia es la precondición para usar esos derechos parlamentarios y hay dos aspectos a ver principalmente. Uno, si la ejecución anual de presupuestos se lleva hacia el monto del patrimonio, es decir, el desarrollo del patrimonio es el indicador de desempeño. Pero esto no solamente mira en retrospectiva, esto también permite la evaluación de los desarrollos económicos en los años entrantes al proteger el impacto de los programas actuales de políticas. Y Matías ya habló sobre el desbalance de los balances generales gubernamentales y el derecho al impuesto. Es lo que él estaba diciendo, las obligaciones futuras a liquidar en los reportes periodos de reporte futuros son sesgados por los reportes de impuestos, pero ni en la estadística ni en la contabilidad financiera NICS SP esto se considera como parte del balance general y esto ya lo describió Matías en detalle. Más específicamente, la transparencia se da por la vista general de los activos y los pasivos contingentes. Podemos ver los 4 puntos. Obviamente, información de devengos nos muestra un gran potencial en la infraestructura pública. También la depreciación nos muestra un consumo o pérdida de recursos. La mejora de los servicios relevantes se incluye y el cuarto es que el devengo no está limitado a la deuda pública explícita, pero también incluye pasivos pensionales y otras obligaciones contingentes. Pero de igual importancia es el segundo punto. Con la información de devengos, información financiera basada en los devengos, se espera la toma de decisiones y todos recordamos la mención sobre la inclusión o las ilusiones fiscales, y por qué la información debe soportar esa toma de decisiones. Número 1, se enfoca en las decisiones operativas, así que se puede tomar decisiones de compra basadas en el costo. 2, hacer evaluaciones del costo, no solamente el cronograma de pagos, que fue el ejemplo que se dio, que era compre ahora y pague después, que es una ilusión fiscal. Número 3, mejora del análisis de costos concentrándonos en el ciclo de vida de los activos a largo plazo. Y cuarto, es una evaluación de todas las obligaciones contingentes o potenciales con base en sistemas de riesgo o manejo de contratos. Y la número 4, obviamente, es lo que ya ha sido mencionado, el sistema de gestión de impuestos, y esta es la información de devengos y la comparación con estos que nos permite mejoras en el sistema de colección de impuestos. Todas estas reglas requieren
evaluaciones que dan lugar a mejoras operacionales y esto nos permite la toma de decisiones y aquí tenemos la organización económica y estos son beneficios de los estándares para los estándares estadísticos y Matías ya hizo alusión a eso y ambos se basan en obviamente el concepto de devengos y la contabilidad por devengos es una base para las estadísticas y finanzas del gobierno. Pero obviamente hay inconsistencias, por ejemplo, el estado de los activos, el valor actual usado, los costos históricos en Ipsos o NIC-SP, el reconocimiento de las disposiciones y aprovisionamientos que hasta cierto punto la medición de los préstamos de concesiones se miden por la pérdida del valor nominal versus el valor presente bajo Ipsos y esto ya ha sido discutido con relación a los diferentes parámetros de consolidación. Y yo creo que Ron va a mencionar eso mañana, como ustedes saben, pero hay diferentes objetivos que aún si se reconocen los diferentes objetivos de los marcos estructurales contables, se debe hacer esfuerzos para poder mantener la información para la toma de decisiones y por eso yo creo que es muy importante saber que aquí tenemos este proyecto y ya se tiene un documento de políticas que considera las reglas contables estadísticas para las futuras normas y eso es muy importante. Pero no es solamente la información financiera la que ayuda con este desarrollo, son los procedimientos de esa información lo que nos ayuda. Entonces, al ver los procesos y sistemas, creo que ya tenemos, y no entramos en mucho detalle en estos procesos, pero obviamente la capacidad de recuperación de los activos, la completitud de los activos y los procesos de medición son procesos orientados hacia el futuro y sistemas que ayudan a reducir certidumbres y esas medidas ya ayudan a manejar los desarrollos económicos no favorables. Esta diapositiva nos muestra lo que nosotros llamamos la característica cualitativa, es decir, los principios que definen el uso de la información. Y estos son 3 ejemplos de lo que sucede si esos principios no son observados. Ejemplo número 1. Argentina. Obviamente, Argentina ha sobreestimado los datos macroeconómicos, por ejemplo, los números de Producto Interno Bruto, ganancias políticas y los mercados y consumidores. La sobreestimación del PIB que ha sucedido en 2008, obviamente, donde el crecimiento sobreestimado estuvo en 6.8% para ese año. Ese crecimiento se redujo y se modificó a 3.1%, y este error dio lugar a un pago dependiente del PIB de 1.300 millones. Segundo punto es la subestimación de las tasas de inflación, es decir, las tasas de inflación para 2014 fueron reportadas, o 2013 fueron reportadas con una tasa anual de 10.9% y más adelante, obviamente, el precio del consumidor o el índice de precios del consumidor que dio lugar a una tasa de inflación que al final estaba en 55% para 2014. Y Matías ya les mostró las consecuencias por la parte de las agencias calificadoras cuando se cometen esos errores. Obviamente, estas correcciones necesarias debilitaron la confianza de los inversionistas. Otro ejemplo es Australia. Vemos un ejemplo de Queensland con 71 consejos. Obviamente, 63 de los 71 auditados mostraron un ajuste de 2.600 millones de dólares australianos. Eso demuestra que mucha de la preparación de reportes financieros
y sus balances generales son inefectivos. Lo que esto demuestra por parte del desarrollo económico es que la capacidad de los consejos para mantener esos activos de infraestructura tiene un impacto negativo por la mala gestión y los malos datos subyacentes. El último ejemplo fue en Estados Unidos, viendo los pasivos pensionales. Obviamente, los planes de pensiones en Estados Unidos han subestimado sus pasivos usando tasas de retorno optimistas y manteniendo los pasivos fuera de los balances generales. Dos ejemplos que quisiéramos mirar con más detalle. Número uno, New Jersey. Ahí vemos que estos datos basan sus cálculos en retornos de inversión muy optimistas del 7.9% y la implementación de nuevas reglas contables. Obviamente, las obligaciones pensionales se duplicaron a 83.000 millones de 37.000 millones. Y el segundo ejemplo de Estados Unidos es obviamente igualmente traumático. Vemos que el Estado ha usado dos retornos de la inversión optimistas y la modificación de las reglas contables, comenzando con un aumento de las obligaciones pensionales. El resultado fue que el gobernador del estado tuvo temporalmente que aumentar sus ingresos estatales por 67% para poder financiar estas obligaciones. Estos incrementos tributarios fueron necesarios al corto plazo para financiar el cierre de la brecha que se basaba en la información, en la mala información financiera. Con base en estos ejemplos, la falta de información financiera confiable que refleja la realidad de las entidades del sector público parece tener un impacto significativo sobre la confianza de los inversionistas, sobre el acceso a financiamientos futuros y la capacidad de los gobiernos con su planeación estratégica a largo plazo. Con esos antecedentes, los beneficios de NIC SP están resaltados aquí. En estas áreas tienen que ser comunicados mejor para poder entender los beneficios de Ipsos. Y, en resumen, pienso yo que es un buen conteo de la información de los beneficios que tienen dos caras. Primero, habilitar la gestión pública y desde una perspectiva externa, obviamente, es que los lectores experimentados pueden tomar conclusiones sobre la efectividad de la gestión pública y, en otras palabras, pueden reconocer los logros de los gobiernos. Por ejemplo, reestructuración de la deuda o reformas de programas. Con respecto a la confiabilidad, creo que tiene tres puntos. Número uno, la información financiera puede dar información, indicadores claves de desempeño que puede dar lugar a la valoración de sostenibilidad fiscal al corto y mediano plazo. Y tercero, credibilidad y comparabilidad que nos la da la información financiera saludable. Y eso está resumido en esta diapositiva. Y obviamente la credibilidad es muy importante para los países que han perdido la confianza por parte de los inversionistas en el pasado. Esta diapositiva resume los estándares claves de NIC SP que nos dan beneficios. No quiero entrar en mucho detalle sobre estas diapositivas o estas normas, pero eso es para su lectura. Obviamente, como conclusión, quiero mencionar 5 puntos. Primero, ese ya se mencionó por parte de Ecuador. Y Ecuador, de hecho, es un buen ejemplo. Un sistema integrado se necesita usando las mismas medidas de presupuesto y estructuras que la contabilidad financiera, estados financieros, que están sujetos a auditoría financiera. Y con base en estas cifras y obviamente los reportes fiscales tienen que suceder o tienen que darse. Y ya hemos escuchado sobre los temas relacionados con esto y lo agradezco.
Conclusión 2. Los políticos son uno de los principales receptores de los reportes financieros, pero para mejorar la rendición de cuentas deben ser el principal usuario, no el principal receptor. Sería demasiado osado decir que los contadores deben gobernar el mundo, pero por lo menos deben ser fuertes asesores a quienes sí gobiernan el mundo. Conclusión 3. La contabilidad crea incentivos que tienen consecuencias, buenas y malas. Por ende, tenemos que obtener bien las reglas contables. Conclusión número 4. La rendición de cuentas está apoyada por la comparabilidad, la armonización con base en estándares internacionales, y ese es un tema crucial y creo que NIC SP ha dado mucho en esa dirección. Y la última conclusión: la auditoría basada en estándares internacionales es imperativa para crear confianza con base en la información financiera correcta. Muchas gracias. Es tiempo de una nueva ronda de preguntas. Tendremos 30 minutos para ello. Y para moderarla, quiero presentarles a la doctora Alejandra Fleitas. Ella es especialista en gestión financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, responsable de la implementación de la estrategia del banco para el fortalecimiento y uso de los sistemas nacionales. Ella es contador público de la Universidad de Montevideo en Uruguay, máster en finanzas de la Universidad Carlos III en España y hace parte del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2008. Hizo parte también de la firma CPA Ferrer ex Arthur Andersen. Un fuerte aplauso para ella. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a mis colegas del panel, a Robert Matías, a Ramón y a Thomas Müller por las excelentes presentaciones que hicieron. Creo que de las tres presentaciones sale un denominador común, que es que la calidad de la información financiera es relevante y es clave para una buena toma de decisiones, y que este tema es muy importante para el escenario de desaceleración económica que América Latina va a enfrentar en los próximos años y que todos conocemos de acuerdo a todos los expertos internacionales que hablan en la materia. Además, es importante recalcar que además de la importancia en la toma de decisiones, la implementación de estas normas es clave para aumentar la transparencia, para fortalecer la rendición de cuentas, y también un tema repetido por todos nuestros expositores es la importancia de la comparabilidad de la información financiera. Para poder tener respuesta a todas las preguntas que muchos deben de tener, propongo que hagamos una serie de 3 preguntas, vayamos a las respuestas y luego hagamos otra serie de otras 3 preguntas para de esa manera asegurar de que todas las preguntas que hayan en el salón tengan respuesta. Les paso la palabra. Svetlana. Ahora no sé si se llama Norbert o Matías. Es Norbert, sí, correcto. Entonces voy a hacer mi pregunta en inglés porque su presentación fue en inglés para no confundir a nadie. Norbert, uno de los aspectos interesantes de su presentación era la importancia de las hojas de balance para la definición del perfil de riesgo de un país, o de riesgo país. Todos somos contadores y sabemos que muy pocos países, de hecho, son capaces de producir o de presentar una hoja de balance comprensiva o integral. Entonces ahora, estas agencias calificadoras están definiendo estos perfiles de riesgo país. ¿De dónde consiguen esta información? Porque lo que pasa es que en muchos países hay 3 conjuntos de información que se producen: una para presupuesto,
que la produce alguien en el Ministerio de Finanzas, luego la información de contabilidad y luego las estadísticas fiscales. Y uno de los retos de este grupo es asegurarse que esa información provenga de la misma fuente, que sea coherente. Sin embargo, usted sabe que esto no sucede muy a menudo. Así que a mí me preocupa mucho la manera en que la calificación y el perfil de riesgo país de los países se establece. ¿Sí? Buenas tardes. En el curso de las tres presentaciones se habló sobre la importancia de la medición de los recursos naturales. En primera instancia, el doctor Norbert nos dijo que en el análisis de riesgo país se contemplaba como aspecto positivo la existencia o el manejo de recursos naturales. De igual manera, esto dio origen a que se incluyeran como último pilar en el Código de Transparencia Fiscal. Quisiera que de pronto nos precisaran cualquiera de los conferencistas sobre qué base de información se está trabajando los flujos de efectivo que producen los recursos naturales, o cómo se está valorando la incidencia de los recursos naturales de los países en el perfil de riesgo país. Muchas gracias. Siguiente y última, ¿sí? Uno de los impactos que se sabe aplicar las NISP se va a reflejar en los pasivos actuariales. Por ejemplo, un estudio académico en Colombia indicaría que estos pasivos se incrementarían casi que en un 130% del PIB. La pregunta es, ¿qué implicaciones tendría para las firmas que hacen estas evaluaciones de riesgo? ¿Qué implicaciones tendría esta situación? Si también han pensado en que seguramente eso obligaría a que esas mediciones que hoy tienen como base el PIB de la deuda tendrían que también replantearse. Esa es la inquietud que tendría. Perfecto. ¿Esa pregunta iba para todos los conferencistas o alguno en particular? Sí, no, para todos. Perfecto. Creo que podemos empezar por la primera, que va para ti. Okay, let me just try to get a stab. Bueno, déjenme comenzar acerca del mundo imperfecto del manejo del riesgo. Sí, es difícil, y yo creo que si ustedes ven cómo trabajan las calificadoras de riesgo, generalmente tienen dos analistas principales que se sientan en un grupo y tratan de presentar a evaluaciones cuantitativas y cualitativas que implican mucho sesgo, ¿no? O sea, no se tiene toda la información, tienes información contradictoria y tienes que revisar, leer y tratar de establecer esa visión de país. Habiendo dicho eso, una cosa es calificación de país y la otra es situación real de incumplimiento. No están necesariamente unidas la una con la otra. Las calificaciones suben todo el tiempo. Las calificadoras a veces se equivocan, muchas veces se equivocan. Nunca llegan de repente a incumplimiento. Una cosa es predecir una calificación, inclusive al tiempo que estamos prediciendo incumplimiento. Hay que tener cuidado en esa situación, entonces. Así que yo creo que lo que estoy tratando de... Y yo creo que ese es el entendimiento, el mensaje común del panel, básicamente, que si tuviéramos una contabilidad por devengo más armónica, no, pero claro, esa es la aspiración. Eso ciertamente que nos ayudaría a acercarnos más a esta idea de lo que es riqueza neta como medición de credibilidad y de valor de riesgo. Ahora, el manejo en los recursos naturales, eso puede ser algo positivo o negativo, porque se trata de que tan bien o mal se manejen esos recursos. Por ejemplo, si usted trata de aislar, si un país de repente se topa con una riqueza súbita y no lo maneja bien, puede tener mala influencia sobre la política fiscal
y tener consecuencias fiscales. Y eso puede afectar el sistema manufacturero, que puede afectar el pronóstico a largo plazo. Pero, por ejemplo, países como Noruega o Chile, que han manejado sus recursos naturales con una regla fiscal vinculada a los precios de los bienes básicos, entonces puedes no solamente cubrirte o resguardar la economía nacional de los vaivenes del mercado, sino también, por ejemplo, Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que ha podido realizar política contracíclica que es estable. Entonces, es recursos naturales, riqueza, puede ocurrir, pero me gusta esta frase en literatura, pero también eso sí, si está bien manejada, puede ser muy beneficioso. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta sobre la importancia en la medición de los riesgos de recursos naturales y cómo el flujo efectivo de estos recursos se valora en el perfil de riesgo. No sé si Ramón nos va a apoyar en la respuesta, y cualquiera de los conferencistas también que quieran dar respuesta, por favor. Bueno, yo simplemente quería hacer en relación a lo que ha comentado del pilar 4 del Código de Transparencia Fiscal. La razón básicamente de separar este pilar, de hacer un pilar nuevo, es debido a las consecuencias que había tenido en muchas ocasiones tratar todos los recursos naturales como si fuera un recurso, digamos, de carácter recurrente muchas veces en todos los países, cuando hemos visto que están sometidos a una volatilidad en muchos casos más acusada, y que incluso a veces no dejan que los países puedan tener, digamos, o desarrollar una política fiscal que sea a lo mejor más acorde con el país y está haciendo muy dependiente de esos recursos naturales. Esa es un poco la razón de tratarlo como una cuestión aparte que al final habrá que englobar con el resto de todas las finanzas públicas. Pero también se le quería dar una importancia de tal manera que se mostrara al propio país cuál es la importancia que tienen esos recursos, tanto desde el punto de vista de los ingresos, de cómo la información se tiene que reportar, que debía cumplir los mismos requisitos que el resto de la información, a dónde estaría destinado, así como también la serie de contratos, propiedades y diferentes aspectos que hay relacionados con los recursos naturales. Esa es un poco la razón de esa distinción que se establece. Me gustaría ser más preciso, pero tampoco soy yo ahora mismo un experto en el Código Fiscal de Transparencia en este pilar, ya que es una novedad y no he podido participar en ninguno de los pilotos que se han realizado actualmente. Bueno, y la última pregunta era sobre pasivos actuariales y qué implicancias tiene para las firmas que evalúan el riesgo país. Norbert, Matías. It is about pasivos actuariales. Like contingent liability? Yes. Or no? Yes. Is it some contingent liabilities, no? Son pasivos contingentes. Bueno. Si estos pasivos actuariales, bueno, el problema con estos pasivos es que si son reconocidos o no, yo creo que eso es una manera de tratar el punto, pero hay estudios para países que están tratando de utilizar datos demográficos o estudios de datos demográficos. Recientemente hicimos un reporte en Uruguay acerca de riesgos fiscales a largo plazo y estudiamos pues el envejecimiento de la población, que es una gran preocupación en muchos países latinoamericanos, por lo que ciertamente es algo que entraría a ser considerado. Y lo otro es posiblemente hay riesgos fiscales de largo plazo y de corto plazo. Una calificadora usualmente tiene un horizonte de 3 años, por lo que esos riesgos actuariales, los pasivos actuariales, posiblemente no ingresaran en la ecuación. Pero yo creo que si usted tuviera como que un sombrero, una gorra económica más, pues sí lo considera. Pero las calificadoras y las evaluaciones que hemos visto anteriormente posiblemente no lo incluyen como un peso considerable, pero si sí hablamos de pasivos actuariales, podríamos hablar del envejecimiento de la población, por ejemplo, que son preocupaciones crecientes en distintos países. Pero no hay una manera sistemática de abordar el tema. Les invito a hacer una ronda de 3 nuevas preguntas. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Müller.
relacionada un poco con lo que está pasando en Europa con respecto a la aplicación de las IPSAS. Digamos que hace unos años la Unión Europea decidió no hacer obligatorio la aplicación de las IPSAS para sus países miembros. Pues a mi juicio fue, pues digámoslo, un golpe bastante fuerte para la IFAD, porque pues se esperaba, como había sucedido con los IFRS, que posiblemente, digámoslo, se tuviese, digámoslo, un reglamento europeo que obligase la aplicación de las IPSAS. Entonces, yo no sé usted, profesor Müller, ¿cómo ve la perspectiva a futuro y las posibles consecuencias que eso pudiese traer? Porque, entre otras, pues se ha afirmado que si se hubiese tenido, por ejemplo, en Grecia, un conjunto de normas como las que exige desde un punto de vista contable las IPSAS, no es que la crisis no hubiese, digámoslo, sobrevenido, sino que seguramente se hubiese tenido mucha más información de manera oportuna para que se hubiesen podido tomar las medidas correspondientes. Pero ante la eventualidad de que pues esto no se vuelva obligatorio por parte de la Unión Europea, pues digamos que qué posibles consecuencias eso pudiese tener. ¿Usted cómo ve en perspectiva, digámoslo, este asunto? Segunda pregunta. Sí. Hi, Augusto Monteiro from Brazil. The question goes to Mr. Miller. La pregunta va para el señor Miller. Es una pregunta de probabilidad. Me gustaría preguntarle si después de todo usted cree que nuestros reportes financieros han pasado a ser más confiables, o será que se han tornado más complejos pero no tan exactos. Eso es todo. Me gustaría que me diera su opinión. ¿Otra pregunta? Sí. Repito, en la utilización del micrófono. Una pregunta, creo que es para el doctor del Fondo Monetario. Digamos que en los últimos tiempos se ha venido dando un gran impulso, diríamos, a la aplicación del devengo como principio, digamos, rector de la contabilidad. Pero digamos que los países, o muchos países, siguen con su tradicional, diríamos, propuesta de efectivo. La perspectiva del Fondo Monetario por ejemplo, de exigir que los países incluyan el tema de las estadísticas fiscales tomadas directamente desde la contabilidad de devengo, ¿eso está en el corto plazo o sigue siendo, digamos, un poco tibio esa exigencia? Perfecto. Bueno, tenemos dos preguntas para Thomas Müller. Entonces, Thomas, podés iniciar la respuesta. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Primero, en relación con los desarrollos en Europa, o acontecimientos en Europa. Yo creo que el reporte de Europa de 2013 concluyó que el IPSAS, que como propuesta no podía ser utilizada para Europa, mas sin embargo son indispensables, puntos de inicio indispensables para derivar los estándares europeos. Esto creo yo que ha sido tema de largas discusiones y tienen que ver que posiblemente existan dos grupos de Estados miembros en Europa. Uno son los países que ya aplicaron IPSAS o IFS-IPSAS, que han derivado en sus propios estándares nacionales, como Francia, el Reino Unido, y luego los países de Europa del Este, Estonia, Lituania, que aplican lo suyo, y está Francia, que ha llegado a su estándar nacional de IPSAS. Estos países favorecen muchísimo IPSAS. El resto de los Estados miembros están cayendo en el segundo grupo, que hay que recordarle a la Comisión Europea de su soberanía
y son de la opinión que son de la opinión que se deberían crear IPSES, pero son como estándares para los propósitos europeos de ellos. En este momento la discusión está un poco difusa. Usted sabe que desde noviembre del año pasado tenemos una nueva comisión en Europa y obviamente esa nueva comisión no ha asumido los proyectos de la comisión anterior, por lo que IPSES no es como que la primera prioridad en este momento. Sin embargo, sí continúa bajo discusión y está conectada con algunas prioridades de la nueva comisión. Por lo tanto, yo diría que hay una alta probabilidad, si IPSES no fuera o no se convirtiera como un proceso de estándar estrictamente europeo, posiblemente sí existe un proceso de endoso de IPSES, pero habrá un europeo, digamos que el estándar IPSES puede ser endosado tal cual está en este momento, pero se le podría modificar con estándares que aún no han sido preparados por una junta IPSES que tenga implicaciones en política social. Eso está en discusión en este momento, aun cuando no han concluido esas discusiones. Entonces, mientras más tiempo demoren esas discusiones, será más se llegará a la conclusión de que se utilice IPSES como la base, aun cuando igual no existe un mensaje claro por parte de la Comisión Europea. Mensaje del lado político, aunque las discusiones técnicas continúan. Espero que esto responda a su pregunta. Y si no, pues podemos tratar de buscarlo un poco más detallado. Ahora, entrando a la pregunta provocativa o provocadora de Brasil, pues depende un poquito de lo que usted quiera decir primero por confiable y seguro por después de todo. O sea, ¿cuál después de todo? ¿La crisis de la deuda soberana o la implementación de estándares de contabilidad por devengo internacionales? Yo diría que la confiabilidad no dependería de las reglas que se apliquen, sino que dependería de la cultura de preparación de la información financiera. Y yo diría que la información financiera en Alemania es bastante confiable, mas desafortunadamente es limitada y está limitada a información sobre efectivo. No es total. Pero bueno, a partir del hecho de decir que tenemos muchos estimados, que tenemos muchas valoraciones, que el que prepara tiene que realizar para llegar a reglamentos contables complejos, yo no diría que es que estamos hablando de estados financieros no confiables, sino que hay que evaluar la cultura. Si tienes la cultura de una manifestación confiable, entonces la confiabilidad existirá. Muchas gracias, Thomas. Ahora le Thank you damos very la much, palabra a Thomas. Ramón We para que now responda a la tercera give the floor to pregunta que fue de Ramon su persona. to answer the third question, which was addressed to him. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que una información contable que la tuviéramos todos en base de Vengo sería lo deseado, porque de hecho la información de las estadísticas podríamos tomarla de ahí. La realidad, en muchos países todavía el devengo no produce unos balances que tengan una confiabilidad total. Desde un punto de vista de las estadísticas, yo no soy del departamento precisamente de estadística. Ellos quieren hacer un gran impulso y en estadísticas, a diferencia de lo que suele ocurrir en contabilidad, suelen tomar distintas fuentes de bases de datos para producirse las estadísticas y tratan de generar esos reportes en base de Vengo. Pero en muchas ocasiones y muchos países no tienen esa capacidad de producir esos reportes. Yo hace poco acabo de tener una experiencia en un país que realmente toda la información que se estaba produciendo en base de caja. Es lo único que se puede reportar. Si uno no dispone de un inventario de cuáles son sus activos, sus pasivos financieros, no puede reportar, no tiene esa capacidad. A lo mejor, como antes sí mencionaba, tiene esa información, pero no está integrada en la contabilidad. Pero se dispone de una serie de bases anexas en las cuales casi todos los países disponen de cuál ha sido su deuda emitida, cuáles son sus variaciones. Ahí tenemos una aplicación del principio de Vengo en cuanto ya tenemos algún stock. En cuanto a ese impulso, pues siempre al final, siempre el Fondo Monetario tratará de impulsar que haya unas mejores informaciones en todas las bases, pero hay veces que la realidad de los países impide en algunos casos que puedan proporcionar esa información y es algo que lógicamente no se puede hacer nada en ese momento.
pero lógicamente se debe impulsar hacia que haya esa mejora, porque muchas veces es lo que antes he repetido en algunas intervenciones, la información está, pero no acaba de integrarse. Gracias. Muchas gracias. Creo que ya estamos. ¿Quedó alguna pregunta pendiente o algo sin responder? Sí. Hacemos una última pregunta y terminamos. Pero me quedaba un poco consternado con los requerimientos para la profesión ahora. Tenemos que hacer análisis económico, estadística de las finanzas públicas, una gestión de las finanzas públicas, contabilidad para rendición de cuentas, contabilidad para costos y para control de riesgo, entre otras. El perfil del contador profesional va a cambiar significativamente. Tenemos que alistarnos para ello, es un reto grande, tenemos que ser economistas, aprender mucho de tecnología e información, aprender mucho en análisis de riesgos, administración de riesgos, mucho de estadísticas de la finanza pública, porque cuando vienen los especialistas en finanzas públicas, la contabilidad de vengo tampoco sirve, porque hay que reclasificar toda la información. Por citar alguno, un ejemplo, el organismo regulador de la banca no es un organismo del Estado para la estadística de las finanzas públicas, es una entidad que pertenece al sector financiero. Sinceramente que yo no logro entenderlo, porque él será un regulador, pero no ejerce, ni toma ni coloca absolutamente nada. A lo mucho tomará ¿cómo se llama?, los recursos para los seguros de la banca que quiebra, ¿no? Entonces, no sé, quisiera algunos comentarios de ustedes como expertos. I guess you could take it as good news. Yo creo que podría tomar esto como buenas noticias, como dijo nuestro presentador esta mañana, que no existe peligro de que un contador vaya a ser sustituido por una máquina. No existe peligro. Quizá otra buena noticia también sería lo que antes he comentado, ¿no? Es decir, al final estamos manejando aquí 3 distintas formas de medir cosas, muchas ocasiones, y lo importante es saber cómo se está midiendo. Es decir, la contabilidad mide lo que mide, las estadísticas miden lo que miden y podamos, digamos, por así, y el presupuesto mide lo que mide. Lo importante es saber cómo lo estamos haciendo y qué información producimos. Yo no creo que la estadística sea la que tenga que definir cómo tengo que registrar un activo y un pasivo, creo que es la contabilidad, es la que lo define. Y estadística toma la información, la agrega, hace otro tipo de agregaciones, de clasificaciones y produce otro tipo de información. Lo que pasa es que a lo mejor, si en estadística, que al final no olvidemos que todo esto son unas convenciones, para ellos, ese organismo que usted comentaba está clasificado aquí, a mí desde el punto de vista contable lo haré, le registraré sus activos, sus pasivos, sus transacciones de acuerdo al marco contable. Que luego me dicen que la información tiene que estar clasificada en el sector no financiero, trasladaré toda esa información y lo pondré ahí desde el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista contable estará pues donde lo tenga yo definido en el país. Tomás. Yo puedo sentir su inquietud, su preocupación, y hasta cierta manera lo puedo entender, pero yo creo que sería demasiado decir que un contador tiene que ser un economista, un estadístico, mejor político. Ahora, lo que creo que debería ser el caso y lo que deberíamos de aprender de los desarrollos del último año es que el profesional de contabilidad debería de aumentar su confianza para contribuir al discurso público, a la discusión pública acerca de dónde van los recursos. Y la crisis griega es un buen ejemplo. Habiendo visto lo que ha pasado en los últimos años en Grecia, si la profesión de contadores hubiera levantado la voz y hubiera dicho, mira, aquí no vamos por el camino correcto, y porque no es posible que el país produzca déficit año tras año y que sea financiado por los otros Estados miembros, que se llama, entre comillas,
préstamo, cosa que todo el mundo conoce que no es pérdida, así que no es un préstamo, sino que el dinero se pierde si el contador hubiera dicho las cosas como habría que decirlas. Lo que yo digo es que la profesión de contabilidad ya no tiene por qué esconderse en el salón de atrás, sino que debe tomar un paso al frente y aportar su conocimiento y su experiencia para guiar las cosas hacia el camino correcto. Y creo que otra buena noticia es que los contadores gubernamentales siguen siendo los más importantes para integrar la información del país, o sea, integración. Creo que nos vamos con ese reto. Bueno, muchas gracias. Creo que esto fue lo último de la tarde, así que le paso la palabra para ver cómo seguimos mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro panel, a ustedes, nuestros invitados especiales, a todas las personas que estuvieron conectadas a través de la web, a través de nuestra página. Les contamos que mañana los esperamos nuevamente a partir de las 9 de la mañana para vivir esta segunda versión del Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina. Que tengan una feliz tarde.